Shalom, shalom, amados del Eterno. Un abrazo bien grande para todos ustedes. Y hoy es un día muy especial. Vamos a estar hablando de la Parashá 29 y 30, que, como ustedes bien saben, se lee juntas durante esta semana. Y esa Parashá se llama Aharemot y Kedoshim. Les voy a regresar un poquito atrás para contarles que esta Parashá es una respuesta o una enseñanza que nos trae una bendición muy especial, ya que el Eterno nos va a enseñar a ser santos y nos va a recordar una situación que ocurrió con los hijos de Aarón, que son Adán y Abiud. Entonces, esta parasha responde a eso, nos enseña cómo acercarnos a la presencia de Elohim con temor reverente, en orden, para que no nos pase como les pasó a los hijos de Aarón, Adán y Abiud. Y nos va a santificar, nos va a enseñar a ser apartados, nos va a enseñar a ser hijos, que es lo que nosotros debemos ser y cómo nos debemos comportar cuando nos acercamos ante su presencia. Y ese apartado es un llamado a nuestra vida diaria y a nuestro cuerpo y a nuestra alma. De mi momento yo comienzo. Tenemos que en Éxodo 19, 5, 6, si no me equivoco, dice así. Ahora, si ustedes prestan cuidadosa atención a la que yo les digo y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi propio tesoro de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía, dice Yuhei Bajei, y ustedes serán un reino Kedoshim para mí, una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Mire que desde aquí, desde Éxodo 19, 5, 6, ya el Padre nos dijo algo. Debemos ser una nación kedoshim, santa y apartada. Entonces, en esta lilla 6, vamos a mirar qué nos dice el Padre acerca de esa santidad que Él quiere que nosotros vivamos diariamente. Y no es usted no puede decir, ay, no, es que nosotros no somos sacerdotes como lo eran ellos. Amados, esto es un reino de santos. Entonces nosotros, el Eterno dice que nosotros somos un reino de Kedoshim, de santos. Eso quiere decir que si usted y yo queremos estar en ese reino, pues debemos dejarnos santificar por él y debemos dejar que esta palabra eh, se haga realidad en nuestras vidas. Entonces vamos ahora sí a ver la aliyah 6 para ver qué nos va a decir el Padre en Vayikra 19:33 de 19:33 al 27. Y es que en esta lilla el Eterno establece los límites entre el pueblo y las naciones cercanas. Este mismo llamado lo tenemos hoy nosotros. Debemos establecer una separación espiritual con quienes están a nuestro alrededor, con las naciones, con las creencias cercanas, aquellas que parecen ser como si fueran de nuestro pueblo, de la Torá, pero no lo son. Debemos de establecer unos límites para que ellos no nos corrompan a nosotros. También de aquellas amistades incluso que tienen otras, no solo creencias, sino otras costumbres. El pasaje comienza con una advertencia severa contra el culto a Molec y concluye con el mandamiento imperativo, o sea, una orden directa de Yuhei Bajei de ser santos porque Él es santo. Es un recordatorio de que la identidad de un creyente se define por aquello que rechaza, por aquello que no quiere en su vida, pero también por aquello a lo cual se abraza. Entonces nosotros debemos aprender a rechazar todas aquellas prácticas y acciones que pervierten el alma y debemos abrazarnos a la Torá, a aprender a amarla, a valorarla, a entenderla, a escudriñarla. El punto más importante de esta ley es la santidad como separación. Dice, santifíquense, santifíquense pues y sean santos, porque yo soy Yuhei Bajei, su Elohim. Y ese es el versículo 7 de
eh, el Vallicra 20, el Levítico 27, que es la finalización de esta porción. La palabra más especial de este pasaje es el concepto de Kedushá, que quiere decir santidad, que, es que en el contexto hebreo significa que no significa una perfección abstracta, sino es apartarse para un propósito específico. Este es un llamado a ser diferentes para estar cerca de Elohim. Es como tener una vajilla especial para nuestras fiestas, algo así. Nosotros necesitamos ser un instrumento especial que solamente Adonai Yohei puede usar, que ningún otro Elohim, que ningún otro Dios de esos que se conocen en el mundo va a usar, o que va a ser utensilio para otro propósito. No, nosotros somos esa vajilla especial que solo las manos del Eterno usan para honra y gloria de su santo nombre. Bueno, desde la óptica, por ejemplo, de la Torá y el judaísmo, en este pasaje podemos ver la gravedad de la idolatría, especialmente en los sacrificios a los dioses paganos. Esto hemos visto que las diferentes culturas de nuestro alrededor hacen esto y le rinden homenaje. Y aquí vemos que se nos prohíbe entregar a nuestros hijos a estos sacrificios. Se entregaba la descendencia a estos sacrificios, pues el Padre nos llama a nosotros para que no hagamos esto. Nosotros no podemos entregarle a nuestros hijos a ningún ídolo o a ningún santo, de esos que llama el mundo santos, que no son santos, son ídolos. La gente no es santificada porque otro ser humano la santifique. No, la gente es santificada porque Adonai Yohei es quien nos santifica. O sea que ningún hombre, ningún ser humano le puede venir a decir a usted, es que yo te he santificado, te voy a declarar santo. No, nada que ver con eso. ¿Sí? Solo Elohim puede santificarnos a nosotros y Él nos santifica para que demos testimonio de su palabra. Entonces, en este pasaje, el ser Kadosh es una respuesta directa a la naturaleza de Yohei. Al ser creado según su imagen, según su pureza. Entonces, esa es la respuesta que nosotros buscamos en nuestras vidas. Los rituales paganos, eso nada tiene que ver con nosotros, ni con la santidad que el Eterno procura en nosotros. Nosotros no podemos tener ningún tipo de relación con otros dioses. ¿Por qué? Porque fragmentamos la conexión divina que tenemos con nuestro Elohe, con Adonai Yohei. Y nosotros no podemos fragmentar esa conexión divina, porque nosotros, como les leí al principio, nosotros somos un reino que es de gente santa, que se está santificando para ser instrumento en las manos del Eterno. Entonces, para cumplir una misión aquí en la tierra, nosotros aquí no vinimos a simplemente, ay, no, nacer, crecer y morir. No, nosotros venimos a cumplir una misión que tiene que ver con nuestros abacados. La Torá, por ejemplo, nos advierte que el pueblo no debe cerrar los ojos ante el pecado del prójimo. Nosotras no debemos de cerrar los ojos ante el pecado que se pueda presentar en medio de nosotras. Ya que nuestro propio Elohim, Adonai Yohei, estará en contra de la familia o del grupo o de medio de esas personas que hacen esto, y Adonai Yohei no le va a gustar porque Él nos está enseñando a ser santos. La santidad no solamente entonces va a afectar mi vida individual, el si está o no en pecado la persona. Eso afecta a toda la comunidad, a toda la familia. Por eso vemos que cuando una persona, por ejemplo, cae en pecado, toda la familia sufre, toda la familia pasa por situaciones bastante difíciles y toda la familia va en pecado, el pecado llega a la casa. ¿Por qué? Porque ya hay que aceptar la muchachita o el muchachito con todos sus pecados encima, hay que dejarlo vivir en la casa, dejarlo hacer lo que le dé la gana, y esto se vuelve una cadena de pecado.
y el Eterno no quiere eso en nuestras vidas. Por eso nosotros somos veedores de lo que estamos haciendo todos como comunidad en el Eterno, ¿sí? Si estamos todos juntos es porque vamos a aceptar que cualquiera de entre nosotros el Eterno lo use para corregirnos. Entonces nosotros debemos de entender eso, que no es el prójimo el que me está corrigiendo, es Adonai Yohei Bahai que está utilizando esa vasija para hablarme. Entonces es muy importante que entendamos eso y que no nos enojemos con no, es que el hermano es muy metidito, es que el hermano no se dedica a lo suyo, sino que está pendiente de mi vida. No, amados. Aquí esto no existe para el Eterno. Cada uno de nosotros tenemos que vigilarnos mutuamente y si vemos algo entre nosotros, debemos de corregirlo para que podamos vivir en santidad, para que el Eterno pueda seguirse glorificando en medio de nosotros. De lo contrario, nosotros estamos cometiendo un pecado grave delante de Él. Entonces debemos cuidarnos los unos a los otros, no solamente de ver de pronto en qué está fallando el hermano, sino también de procurar que estemos alimentándonos con palabra de vida, que nos estemos responsabilizando adecuadamente de hablar la palabra que es veraz, que debemos enseñarnos y aprender a ir juntos por el buen camino. O sea, no debemos apartarnos. No, si en algún momento recibimos un llamado de atención, no debemos salir corriendo. Ay, no, es que yo ese grupo no voy a volver, es que yo esto, es que yo lo otro. No, amados, nosotros debemos aprender a dejar que el Eterno nos santifique. Nosotros debemos estar juntos, unidos, siempre atentos. Y si alguien me dice algo, es porque el Eterno se lo ha puesto en su corazón. O sea, es el Eterno. El Eterno es el que pone el querer como el hacer. Y si entendemos esto así, también eso que la persona me va a decir es para mi propio bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a reflexionar sobre lo que nos dicen. Aprender a mirar en qué me está hablando el Eterno a través de esa persona. Porque no es la persona, ya que el Eterno dice que de la persona realmente no viene nada bueno, pero que como Él pone el querer, como el hacer en esa persona, por su buena voluntad lo usa como un instrumento de bendición para nuestras vidas, pues entonces esa persona va a hablar. Entonces debemos es aprender a analizar lo que nos están diciendo antes de arremeter en contra de, porque no es la persona. Es nuestro Elohim que quiere santificarnos y que usa simplemente un instrumento. La perla, por ejemplo, de esta porción se encuentra en la, en, la, en la estructura del castigo y la restauración. Aunque en este texto, por ejemplo, vemos castigos bastante severos, la perla es que Elohim, nuestro rey, nuestro soberano, eh, guarda nuestra descendencia y quiere nuestra descendencia para Él. Por eso no quiere que la sacrifiquemos a ningún ídolo. Por eso no quiere que nosotros tengamos relación con ningún ídolo, porque Él nos ama, nosotros le pertenecemos a Él, así como yo les leí al principio en ese versículo que está en Éxodo 19, 5, 6. Ustedes serán mi pueblo, serán mi especial tesoro, ¿sí? Y ustedes serán un reino, o sea, un reino es un país lleno de kadoshim, ¿sí? De santificados. Entonces, hay que tener en cuenta eso. El Eterno nos reclama como suyos porque nos valora. Al pedirnos a nosotros que nos apartemos de lo malo, nos está quitando, o sea, no es como que el Eterno nos esté quitando la libertad, no. Al contrario, nos está protegiendo, nos está guardando, nos está poniendo bajo su cobertura. Entonces nosotros debemos entender que la santidad es el escudo que evita que nuestra vida se rompa, siguiendo las modas del mundo, las ideas del mundo, todo aquello que nos trae dolor y tristeza, llevando las leyes de hombres, haciendo aquello que es desagradable al Eterno. Entonces, ¿qué es lo que hace el Eterno? Antes nos estás guardando. Toda su palabra no es una restricción para nosotros. Al contrario, es la libertad que tenemos de vivir en santidad,
de vivir honrando y guardando sus mandamientos. Así que, amados, cuando el Eterno nos corrija, no sintamos, no nos sintamos dolidos con el hermano, ni nos sintamos mal, no, al contrario, debemos de sentirnos agradecidos porque el Padre nos ama tanto que quiere corregirnos, que quiere perfeccionarnos para que podamos habitar en ese reino. Una aplicabilidad, debemos aprender a tomar decisiones diarias en lo que vemos, lo que hablamos, cómo nos gastamos nuestro tiempo. Debemos preguntarnos, por ejemplo, ¿esto me aparta para mi Elohim o me mezcla en la corriente del Eterno? ¿Qué está haciendo eso que vas a hacer? Y es muy importante porque todo el día tomamos decisiones y todo el día nos hacemos preguntas. Entonces, eso que estamos haciendo, esas decisiones que estamos tomando, ¿me apartan para mi Elohim? ¿Le están dando la honra y la gloria a Él? ¿Estoy yo siendo apartado, santificado como un instrumento útil en sus manos? ¿O simplemente estoy dejándome llevar por la corriente de las aguas sucias? Porque también hay aguas sucias. Y ellas nos llevan y nos enlodan. Y a lo último terminamos por allá en un lodazal. Y tenemos que clamar nuevamente. Entonces, es muy importante. Por ejemplo, otra aplicabilidad es cuidarnos nosotros mismos de las influencias que otros puedan tener en nuestras vidas. Cuidar nuestro hogar para que no entre todo tipo de cosas, las cuales no honran al Eterno. Cuidar nuestra familia, no solamente evitarles pecados que podemos evitar, que ellos eviten sacrificar sus descendencias, que eviten sacrificar sus vidas a ídolos extraños. ¿Y cómo hacemos eso? Pues cuando les hablamos la verdad, cuando le decimos, mira, aquí dice que nosotros no debemos sacrificar nuestros hijos, que nosotros no debemos hacer esto delante del Eterno, que el Eterno para él esto es abominable y que nuestras descendencias le pertenecen a él. O sea, siempre hablarles a nuestras familias con la verdad. Yo creería que ninguno de nuestra familia va a querer o de nuestros allegados va a querer sacrificar sus hijos a un ídolo, aunque es algo que se ve mucho. Y ustedes dicen, ay, pero es que eso de Moloch ya no existe, hombre, Moloch sí existe hoy en día y eso lo hemos reflejado detrás de cada uno de esos muñequitos que se ha fabricado el mundo con sus propias manos y que le ha puesto un nombre que aparenta una santidad, pero que mentira, que es simplemente un muñeco de barro, de arcilla, de cal, que no puede hacer nada. Y simplemente le sacrifica a sus hijos a esos demonios. Y dicen, es que yo se lo consagré a fulanito, a perencejito, y empiezan a mencionar sus ídolos. Y le consagran sus hijos, sus familias, pero estos hijos, pero con los años vemos que debido a que estos ídolos no tienen ningún poder, pues estos ídolos no terminan haciendo absolutamente nada. Pero los demonios que hay detrás de esos ídolos terminan dañando las vidas de esos hijos. Y es ahí donde nosotros no podemos caer y evitar que nuestras familias o nuestros allegados caigan en ese pecado. Bueno, una aplicabilidad diaria debemos prestar atención, como les decía yo, con lo que entra en nuestras casas. A veces entramos en faltas delante del Eterno y no tenemos un ídolo de barro, un muñequito para ir a hablar con él o a decirle cosas, o etcétera, etcétera. Pero tenemos otros ídolos en este mundo que son un poquito diferentes y a esto se le llama celular, mal genio, o sea, nuestro carácter que aún no ha sido santificado. Realmente de que estemos hablando con veracidad. Esto lo que es un escándalo en nuestras vidas que está dando mal testimonio de nosotros.
Para decir la verdad, lo que necesitamos es hablar la palabra. Y si hay alguien a quien corregir, lo debemos de hacer con amor. No necesitamos citar esas palabras de rebeldía con nuestras bocas. Entonces, ojo con el celular, porque el celular se convierte en un ídolo. Y, ay, ¿y cómo le voy a dedicar mis hijos a Molo? Que es que Molo ya hoy en día, amados, ahí está el celular. Ustedes han visto esas familias y espero que eso no lo haya entre nosotros, que le dicen al muchachito, mi amor, tenga el celular, juegue un ratico. Perdón, ¿a quién le estás dedicando a tu hijo? ¿Y qué está viendo tu hijo? A Molec. Ahí no hay más nada. A ese mismo le está entregando para que el celular sea el que le enseñe todo. Entonces dejan al niño mientras se dedican a conversaciones inapropiadas y deshonrosas, dejan que el niño se entretenga en las redes sociales, viendo todo lo que las redes sociales hoy ofrecen, y el niño está sacrificándole su vida a simplemente a rendirle homenaje a todo lo que ve en su pantalla. Ayer alguien me decía, llegó con una niña muy linda, yo se la admiré y me dijo la siguiente, me dijo, yo le dije, ay, qué linda, tan pequeña y tan educada y también puestecita en su lugar, porque es que ustedes hubieran visto toda una princesita. Y me dijo la señora con mucho orgullo, ay, sí, ella es muy juiciosa, no, si le contara, la llevé, ahorita la tenía en el salón, estaban cortando el cabello y ella simplemente se sentó en flor de loto y cogió sus manos y empezó dizque, a meditar yoga. Yo le dije, pero es que los niños aprenden de lo que ven. Ella me dijo, no, no me ha visto a mí. Yo le prendo, yo no sé, yo lo único que hago es ponerle Discovery Kids, no sé qué páginas, y ella llega y coge, y ahí mira, y seguramente de ahí aprendió eso. Ay, amadas. Usted no sabe el dolor tan grande que da escuchar esas historias. Y la gente se siente orgullosa, se siente feliz de eso. Porque le entrega a sus hijos a Molot a través de las redes sociales para que ellos se los eduquen. eh, Todas estas redes que todos conocemos. Eso también es sacrificarle los hijos a Molot. Eso también es sacrificar los hijos a ídolos paganos, porque le estamos dejando, le estamos cuidando, y es una niña con unos 4 años, no le estamos dejando, los estamos dejando desprotegidos, no les estamos guardando ni su mente, ni su corazón, ni aún su propio cuerpo, porque estos niños desde muy temprana edad aprenden a no tener, a no amarse a sí mismos y a utilizar sus cuerpos como instrumentos. ¿Para qué? Para pervertir. Entonces, de ahí que luego nos hacemos otras conjeturas y decimos, ay, estos niños, ¿por qué serán así? ¿Por qué será tan esto? ¿Por qué lo otro? No, amados, ¿qué les estamos enseñando a los niños? Es muy importante eso. ¿En manos de quién los estamos entregando? ¿Qué les estamos poniendo a ellos en sus manos? Debemos, por ejemplo, aprender a decir no. Y cuando digamos no, digámoslos con todas las ganas. Debemos ser valientes para no hacer lo que todo el mundo hace para encajar en este mundo. Ay, una de las cosas más difíciles es uno estar en un lugar donde no hay santidad, donde todo el mundo se dedica a vivir conforme vive el mundo. Entonces está uno ahí y uno se siente un poquito cohibido. Y si va y no lleva audífonos, peor, porque tiene que escuchar todo el día toda la barbaridad de cosas inmundas a las cuales ellos se refieren. Y en cualquier momento le hacen un comentario a uno y uno está desubicado, pero igual uno tiene que intervenir y hablar de lo que le están preguntando. Entonces ya uno empieza como a hablar, pero vuelve otra vez uno y se retira de esas conversaciones porque de verdad que son molestas a los oídos de uno y tiene que para eso taparse los oídos como me toca a mí, mantener unos audífonos aquí y no porque siempre puedo estar escuchando música, ya que en mi trabajo me necesito mucha concentración, pero por lo menos para medio taparme, para no escuchar la cantidad de cosas que durante el día estoy expuesta. Entonces, debemos de aprender a decir no y debemos de aprender a proteger nuestros sentidos, los oídos, los ojos, de todo aquello que nos trae cosas, información que nos puede alejar de esa santificación que el Eterno está haciendo en nosotros.
Tenemos que tener una limpieza mental, estar en medio y expuesto en medio de esas situaciones. Está maluco. A uno se le vienen hasta malos pensamientos. ¿Para qué yo les digo que no? Yo soy un ser humano común y corriente. Ay, te están hablando cosas y ay, todo eso lo bombardea a uno, hasta malos pensamientos tiene uno. Amados. Pero no nos debemos dejar de llevar de esos malos pensamientos. No nos podemos dejar convertir en carros de basura que absorbe todo lo que el mundo eh, tira, desecha. Tenemos que procurar estar limpios. Como les decía ahora, como ese instrumento, esa vajilla preciosa, ese vaso precioso que el Eterno está santificando cada día y llenándolo a través de su rúa. Debemos buscar la pureza. Ay, se me pasó esta diapositiva. Ay, ay, ay. Debemos buscar la pureza, mantener una disciplina de limpieza espiritual y física. En nuestro entorno también debemos de buscar esa pureza. Entonces, ojo con eso, siendo muy disciplinados, ordenados, no solamente con los, ay, no es que el Eterno no mira sino el corazón, amadas. Hombre, no dejemos la palabra ahí solamente en la mente. La palabra es para vivirla. Yo no puedo pretender que el Eterno me esté santificando. Ah, no, es que no me está santificando y no por dentro, por fuera puedo estar vestida de cualquier manera porque el hábito no es del monje, etcétera, etcétera. Ojo con eso. Cuando el Eterno nos está santificando, nos santifica de adentro hacia afuera, pero nuestro entorno debe cambiar. ¿Por qué? Porque debemos aprender a valorar lo que es pureza, limpieza, santidad. Bueno, vamos a mirar entonces cómo vemos a Yeshua en esta lilla, porque sí, Yeshua se ve en esta lilla. ¿Quién? Bueno, Yeshua es quien le da el sentido completo a este mandamiento imperativo de ser santos. Porque el Eterno dijo, sean santos porque yo soy santo, ¿cierto? Ese es el versículo 7. Entonces Yeshua es el que le da el valor, el sentido completo a este mandamiento. Bueno, es muy difícil ser totalmente apartados sin fallar humanamente, ¿cierto? Es muy difícil, no es difícil, pero podríamos decir que no es algo que cualquiera pueda lograr así de la noche a la mañana. Pero nosotros, para nosotros que estamos aprendiendo la palabra y que amamos la palabra, debe de ser fácil. ¿Por qué? Porque Yeshua vino como el Kadosh de Israel, como el Santo de Israel. Él cumplió perfectamente esa separación del pecado. Al estar en Él, en Yeshua, Él, quien es la santidad, Él nos va a ayudar a cumplir los mandamientos que parecen ser difíciles. O sea, para el mundo serán muy difíciles. Cuando empezamos, de pronto creyéramos que son un poquito difíciles, pero si nosotros vamos a Yeshua, quien vino a darnos ejemplo de esta Torah, que la Torah lo que nos habla es de santidad a Bajei, entonces va a ser mucho más fácil. Él nos va a dar, de hecho, Él ya nos entregó. Entonces es muy importante que nosotros eh, aprendamos a tener esa relación con Él, ya que vivimos, ya que nosotros, por ejemplo, vimos que el pasaje condena el sacrificio a los hijos, a ídolos, ¿cierto? A cualquier ídolo. Pero Yeshua representa el lado opuesto. Él es el hijo que se entregó voluntariamente, no para morir por un ídolo, sino para darnos vida a todos nosotros, sino para volvernos a juntar como pueblo. Mientras los ídolos falsos piden la vida de nuestros hijos, nuestro Elohim entregó a Yeshua HaMashiach, su Hijo unigénito, para que nosotros recuperemos nuestra vida, nuestro futuro y nuestra libertad. ¿Sí ven qué tan bonito? ¿Sí ven que Yeshua sí está aquí en esta lección? Entonces, los ídolos del mundo van a pedir nuestros hijos, van a querer apoderarse de nuestros hijos, ¿sí? Pero ¿qué pasa?
que el Eterno Yohei Bajei entregó a su Hijo amado para que todo aquel que viene a Él pueda tener vida, pueda tener libertad, pueda regresar al Padre. ¿Sí? Y si mal no recuerdo, dice, de tal manera amó Adonai Yohei Bajei al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Pero también dice la palabra que nosotros debemos de guardar sus mandamientos, porque dice Yeshua que si nosotros lo amamos, hemos de guardar sus mandamientos. O sea que no es solamente recibir esa vida eterna que Adonai Yohei Bajei nos da, que sí, ay, es que la recibimos por gracia, sí, pero necesitamos ser santificados. No se quede solamente con haber recibido por gracia la bendición de ser rescatado y de tener vida. Hay que venir a ser santificados. Este es el segundo paso y el paso que no le gusta a mucha gente, pero este es el paso que nos acerca a nuestro abacados y es aquí donde está la diferencia entre los hijos y los que no son hijos. Porque aunque todos los hijos puedan tener herencia de su padre, no todos los hijos están obedeciendo a su padre. ¿Sí? Entonces, pilas con esto. Nosotros estamos en un proceso de santificación ya. Ya nosotros recibimos ese regalo no merecido, pero estamos haciendo un proceso de santificación. Entonces, dejemos que el Eterno cumpla su palabra en nosotros. Dejémonos santificar y permitamos y guardemos el corazón de nuestros hijos. Permitamos que nuestras descendencias se santifiquen para el Eterno. Evitémosle todo este tipo de cosas a nuestros hijos que caigan en esto, simplemente porque nosotros no los corregimos. Así como el Padre nos corrige a nosotros y nos guarda, nosotros necesitamos cuidar a los nuestros y guardarlos. Podemos decir que una de las aplicabilidades diarias que tiene esta porción de Levíticos es ya todos sabemos que no debemos de ir atrás de ninguno de esos ídolos mundanos que yo no quiero mencionar en esta hora, pero sabemos que también los mandamientos que son prohibitivos nos hablan de todos estos ídolos que no debemos mirar y entonces decimos que es que somos débiles y yo les voy a decir sí, nosotros podemos ser débiles, pero podemos aprender a decir no, como les decía ahora, podemos aprender a decir no. Y nosotros no estamos solos. Nosotros, a Yeshua, antes de partir, antes de regresar al cielo, dijo simplemente, yo les dejaré un consolador para que esté con ustedes y les muestre el camino hasta el fin. Al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Elohim. Y ese Espíritu nos da la fuerza, nos da la fortaleza, el deseo para apartarnos de lo que nos hace daño y de aquello que va en contra de la palabra de Elohim. El espíritu de Adonai Yohei que mora en nosotros nos mantiene alejados, ¿sí? Nos convence a nosotros de mantenernos alejados de todos los ídolos del mundo y de toda la ideología del mundo. Entonces, no tenemos excusas delante del Eterno para no dejarnos santificar, lo tenemos todo. Tenemos la obra de Yeshua, tenemos al Ruach HaKodesh y tenemos la palabra que Yeshua encarnó, que es esta Torah. Yeshua encarnó la Torah y nos dio ejemplo de ella y nos enseñó cómo dejarnos santificar. Y puso el Espíritu Santo en nosotros porque el Eterno sabe que en nosotros puede habitar, que lo que Él hace en nosotros nosotros ampliamente podemos permitir que Él more en nosotros. Esto no es una misión imposible, al contrario, con Elohim todo es posible. Entonces, debemos aprender a aceptar este amor completamente, no solamente quedarnos con la primera parte, no, quedémonos con esta que es aún mejor, dejar que Él nos santifique, que Él nos haga parte de su pueblo, que Él nos dé una identidad, que Él
cumpla su propósito en nosotros y que nosotros podamos ser esos instrumentos de bendición en sus manos. Bueno, y esto es todo por hoy. Les mando un abrazo bien grande, que bendito sea Adonai Yohei Bajei, que me permite estar con ustedes en esta hora hablando de esta liyá, que sea Él obrando en sus corazones, dándoles sabiduría para educar a sus hijos, para guiarlos por el camino en todo tiempo y momento, y que el Ruach HaKodesh que mora en ustedes, pues cumpla el propósito de Adonai Yohei Bajei y les permita vivir en santidad, les aparte de todo pecado, de toda maldad, de todo tipo de idolatría, y les lleve cada día a avanzar un poco más en la palabra, avanzar un poco más en santidad y a entender que el Padre nos protege porque nos ama. En el nombre de Yeshua, amén.